El departamento de I+D de Vivesoy dice que como cultivan solo en España, son más sostenibles. Vamos, que ¿para qué traerlo de fuera si lo tenemos aquí bien bueno? ¿Qué departamento? Eso digo yo. Y ahora prueba la nueva Vivesoy Centeno. Vivesoy, más cerca, sabe mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Castilla y León consiguió su propio récord en trasplante de médula ósea en el año 2023. Se hicieron 225 operaciones. Es una cifra superior a la media nacional. Cada vez hay más donantes, sí, pero hay que seguir sumando apoyos para salvar nuevas vidas. Necesitamos gente joven que esté dispuesta a donar y que sepa que no te pasa nada. Hay gente que piensa que te van a quitar algo, que muchas veces con una simple donación de sangre se hace. Y ojo, porque hoy también hablamos del peligro que supone poner la salud en manos de personal no cualificado si nos sometemos a una operación estética. En el último año se confirmaron 3 casos de linfoma en la comunidad por implantes de mama. Tenemos que fijarnos mucho en la clínica que elegimos, en el profesional que elegimos y no ir por dinero. Las agresiones a los funcionarios de prisiones no cesan. El año pasado se alcanzó una cifra récord con 57 casos. Sus trabajadores piden ser agentes de autoridad y esta semana se ha dado un paso para conseguirlo. La figura jurídica de agente de autoridad determina que cuando un trabajador penitenciario es agredido por un interno, automáticamente esa agresión será considerado como un delito de atentado. La normativa de sanidad mortuoria se va a actualizar eliminando el plazo de 24 horas para poder desplazar un cadáver a otra comunidad autónoma. También reconoce la figura del tanatopractor y prohíbe esparcir cenizas en lugares públicos. Enseguida más detalles. Faltan camareros y aunque no es algo nuevo, ahora en verano el problema se agudiza, tanto que algunos hosteleros van a tener que cerrar cuando no estaba previsto. En los cultivos de Palencia tienen las alarmas activadas por la aparición, plagas en algunas zonas incluso, de topillos. Hay hectáreas muy afectadas, como puede ser el caso de Tierra de Campos. Nacho Blanco. Los topillos no son una amenaza, son una realidad que ya está haciendo estragos en los campos de cultivo. Y más allá del perjuicio económico, no hay que olvidar el sanitario ante el riesgo de posible contagio de tularemia a las personas. Y pocas nubes para esta tarde, salvo intervalos en el extremo norte que podrían dejar precipitaciones débiles en esta zona. Las temperaturas máximas van a rozar los 30 grados. Hoy es domingo y seguro que muchos de ustedes se encuentran comiendo en casa de sus padres o hijos. No en vano, España es el país de la Unión Europea con un mayor apego entre hijos y progenitores. Luego les contamos los datos. Castilla y León anotó el año pasado un récord en trasplantes de médula ósea. En 2023 se hicieron 225 operaciones. Son datos por encima de la media nacional. A la vez, España también registró su cifra más alta, más de 3.700 trasplantes. Y entre las explicaciones a este crecimiento está el aumento de donantes. El año pasado se inscribieron en nuestro país más de 23.000 personas nuevas. Cada batalla tiene un guerrero. Mi hijo con 4 años le diagnosticaron leucemia en el año 2016. Y algunos combates, aunque duros, se acaban ganando. Te dicen, vas a estar 2 años a quimioterapia si todo va bien. Él no tuvo que hacer trasplante de médula porque la quimioterapia fue suficiente. Isabel no tuvo que verse en esa ardua espera. Si no hay familiar compatible, hay que recurrir al banco de donantes y tienen que buscar uno por todo el mundo. Y claro, eso lleva su tiempo y a veces no hay ese tiempo. Pero no por eso deja de animar a nuevos donantes. Para serlo hay que tener entre 18 y 40 años. Necesitamos gente joven que esté dispuesta a donar y que sepa que no te pasa nada. Hay gente que piensa que te van a quitar algo, que muchas veces con una simple donación de sangre se hace. El número de donantes ha crecido un 8% en España el año pasado. Tiene que ser una satisfacción que te llamen y poder
salvar una vida tan fácilmente. En nuestro país se diagnosticó leucemia a más de 6.000 personas en 2023. Castilla y León sigue siendo una de las comunidades de España más solidarias en la donación de órganos. En concreto, el pasado año se contabilizaron un total de 109 donantes que sirvieron para generar 353 órganos. Ese número de donantes se contabiliza sobre todo en el primer lugar en Valladolid con sus 2 hospitales, seguido por Burgos y León. El mayor número de trasplantes fueron renales y la mayoría se produjeron en el Hospital de Salamanca. Y fíjense porque cada vez son más personas en España las que deciden pasar por la cirugía estética. Sobre todo ahora de cara al verano, las clínicas confirman que muchas mujeres se han sometido a una operación de pecho, pero alertan, hay que desconfiar de los precios muy bajos y no dejar la salud en manos de personas no especializadas. En el último año, Sanidad ha confirmado 94 casos de linfomas producidos por prótesis mamarias, 3 de ellos en la comunidad. Tenemos que fijarnos mucho en la clínica que elegimos, en el profesional que elegimos y no ir por dinero. El sector pide mucha cautela con estas intervenciones. Casi la mitad de las prácticas estéticas las realiza personal no cualificado. Eczemas nos pueden generar dolor, inflamación. Aunque no hay que alarmarse si acudimos a profesionales porque en España los controles son permanentes y las prótesis de baja calidad ya se retiran del mercado. Ahora se ponen prótesis de sílice cohesivo, que es un tipo de silicona, también es cierto, pero que llevan un revestimiento en el que es muy difícil que esa prótesis se rompa y esa silicona se derrame por el cuerpo. Y avisan, hay que desconfiar si una clínica nos ofrece precios muy bajos. Unas prótesis, si son buenas, no te van a bajar de 1.200, 1.400 euros. Más del 40% de los españoles se realizó algún tratamiento de medicina estética el año pasado. La semana pasada una pelea en la cárcel de La Moraleja, en Dueñas, dejó 12 presos heridos colapsando las urgencias del centro. Los internos tenían pinchazos producidos por objetos punzantes creados de forma casera. Este es el último ejemplo del aumento de la conflictividad en las prisiones. El año pasado, las agresiones a funcionarios de prisiones en la comunidad alcanzó una cifra récord. Van a ver, en total se produjeron 57, 30 de ellas con lesiones incluidas. La cárcel más conflictiva sigue siendo la de Dueñas, en Palencia, con 20 de esas agresiones. Los trabajadores piden ser agentes de autoridad para frenarlo y esta semana se ha dado un paso adelante para poder conseguirlo. El asesinato de una cocinera de la prisión de Tarragona por parte de un interno ha acelerado la tramitación de la ley que convierte a los funcionarios en agentes de autoridad, pero los sindicatos piden más. Habría que sumarle que también no solo afectar a los funcionarios de prisiones, sino a todo el colectivo, a todos los empleados públicos penitenciarios, es decir, el personal laboral también estuviera incluido. La aprobación de esta figura haría que se reforzara su seguridad, dotándoles de una mayor protección cuando se producen incidentes. La figura jurídica de agente de autoridad determina que cuando un trabajador penitenciario es agredido por un interno, automáticamente esa agresión será considerado como un delito de atentado. Todo lo que veas y aportes en un informe sobre un incidente se considera prioritariamente como veracidad. Porque ahora los funcionarios se sienten desprotegidos frente al aumento de la conflictividad que se está dando dentro de las prisiones. La falta de respeto al orden y a la convivencia hace que mucha gente no tenga ningún problema pues, en pelearse, en agredir, en extorsionar, etcétera. Una propuesta de ley a la que se podrán añadir enmiendas y que volverá en unos meses al Congreso para someterse a su aprobación definitiva. Y este mes el Senado también ha aprobado una proposición de ley por la que se incluye a Policía Nacional y a Guardia Civil dentro de las profesiones de riesgo. Cuando se apruebe definitivamente, los agentes podrían jubilarse de forma anticipada por la peligrosidad de su trabajo, sin ser así penalizados en el cálculo de su pensión. La Feria de San Juan en León ha sido escenario de una fuerte pelea en una de las atracciones. Se tuvo que pedir asistencia médica para 4 jóvenes heridos por fuertes golpes con edades de entre 24 y 36 años, una mujer y 3 hombres implicados.
aunque las previsiones de cosecha para esta campaña en Palencia son buenas, los topillos van a mermar el rendimiento de los cultivos. Algunos agricultores están comprobando cómo se han comido parte de sus cosechas. Y es que esto preocupa y mucho a las organizaciones agrarias, no solo por las consecuencias económicas, sino también por las sanitarias. Hablan de plaga en algunas zonas y piden a las administraciones que autoricen intervenciones preventivas tradicionales, Nacho. En campos de cultivo como estos empiezan a estar muy presentes los topillos, pero sobre todo son palpables sus daños. Algunos agricultores estiman pérdidas en torno a una cuarta parte de la cosecha y se agarran a los seguros como únicos salvavidas. Piden a las administraciones que intervengan o que al menos les dejen actuar haciendo limpiezas de rastrojos y de cunetas en otras épocas del año para evitar posibles perjuicios, sin olvidar la otra gran amenaza de los topillos, que es el posible contagio de tularemia a las personas. En esta parcela sembrada de trigo aún no han cosechado, sin embargo parece que ya hubieran pasado el peine, pero quienes se han comido el grano han sido los topillos. Ha venido una primavera generosa, que donde hay mucho forraje, había mucha planta y han tenido más que comer. A cada paso que se da por esta tierra se puede comprobar el daño, rodales y grandes espacios donde los topillos han acabado con las espigas, una plaga que traerá consigo una merma en la cosecha. Puede dar perfectamente 4.000 o 5.000 kilos por hectárea. Pues a ver si se coge 3.000. Hay un daño que luego pues, se dará parte y luego vendrá con seguro y a ver si nos da el 25% del daño o no. Pero también preocupa otro problema asociado a la plaga, el contagio de tularemia. Pues al tocar un maraño de paja, ahora con los forrajes, hay mucho y te tienes que tocar el maraño para saber cómo está el forraje. Y vas con miedo de encontrarte con uno. Los agricultores y las organizaciones agrarias exigen soluciones. A lo mejor unas quemas controladas para saber si realmente se puede hacer un control de ese animal con quemas, limpieza de arroyos, que tampoco se hace porque no dejan quemar. Soluciones que se deben aplicar desde los meses previos a la siembra con un gesto tan simple como la limpieza de las cunetas, el mayor aliado para su proliferación. Más de 63.000 solicitudes para las ayudas de la Política Agraria Común son las que ha recibido la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León en 2024. Son un 3,9% menos respecto al año pasado, aunque se mantienen las 5,3 millones de hectáreas declaradas. Un descenso en el número de solicitudes que se puede deber al creciente aumento de los requisitos de la Unión Europea, especialmente en materia de fitosanitarios y planes de abonado, algo que también podría haber supuesto que explotaciones de menor tamaño hayan sido absorbidas, hayan sido englobadas por otras de mayor envergadura y profesionalización. El objetivo, según la Junta, es comenzar los anticipos de estas ayudas el 16 de octubre y tener el 95% de ellas ya adjudicadas para final de año. El mercado laboral en Castilla y León continúa su tendencia positiva, es lo que dicen los últimos datos de empleo y ocupación, pero aún así hay sectores que siguen sin encontrar todos los trabajadores que necesitan. Uno de ellos es la hostelería, Rubén Hernández, pero hay muchos más. Carretilleros, programadores, mozos de almacén o ayudantes de laboratorio son perfiles que ahora mismo se demandan en Castilla y León. Hay trabajo, pero no hay trabajadores y eso lo saben muy bien aquí en la hostelería. Se necesitan camareros y ahora en verano el problema se agudiza. Llega el verano y un año más los hosteleros tienen que hacer encaje de bolillos para mantener abiertos sus negocios. Por tener 3 locales también nos ayudamos mutuamente en mover personal de un lado para otro. No cerrábamos y ya llevamos 2 años cerrando 10 días en septiembre. El motivo, la falta de personal en barra, sala, cocina o terraza. Un problema que se agrava cada verano. Cada uno hace sus 40 horas, descansa sus 2 días a la semana seguido, tiene sus vacaciones en verano planificadas. Y ni aún así encontramos gente para trabajar. Desde pandemia parece ser que los jóvenes ya no quieren trabajar tanto. Habitualmente cubren la temporada con estudiantes de vacaciones. Y es difícil, sobre todo, tener una continuidad en la plantilla. Los que sí muestran interés son los extranjeros, pero aquí los hosteleros se encuentran con el muro administrativo. En mover los papeles para poder contratarles, pues de 2 meses a 3 meses. Todo ello obliga a los hosteleros a una mayor planificación. Casi 2 meses buscando personal. Y supone una pérdida de los trabajos manuales. Cada vez hay menos profesionalidad. Al margen del verano, la hostelería aglutina en Burgos unos 11.000 puestos de trabajo, 2.000 de ellos estacionales.
La Consejería de Sanidad está preparando una reforma de la normativa mortuoria para adaptarla así a los nuevos tiempos. Fran Calvo, cuéntanos cuáles son esas novedades. Se va a eliminar el plazo de 24 horas para poder desplazar un cadáver a otra comunidad autónoma, lo que alarga todo el proceso, no así para realizar su entierro o cremación, que se mantiene en esas 24 horas. También se prohíbe la construcción de nuevos cementerios a menos de 100 metros de viviendas y se regula la prohibición de tirar cenizas en espacios públicos. Otra novedad es que se reconoce la figura del tanatopractor para poder conservar los cadáveres, una función que antes solo la podía hacer un médico. La COVID impuso cambios en los servicios funerarios que a día de hoy se mantienen, como el cierre de los velatorios por la noche. Y todas las familias consideran que es más importante pasar las últimas noches acompañando a tu familiar que no la última en el tanatorio. La normativa pretende actualizarse incorporando situaciones que se dieron durante la pandemia, como la eliminación del plazo de 24 horas para mover un cuerpo a otra comunidad. Un fallecido de una familia del País Vasco, pues tenían que esperar hasta el día siguiente a tramitar toda la documentación y poderse desplazar. Otra medida impedirá que se construyan cementerios cerca de viviendas. Levantarte y ver un cementerio no es agradable. Eso no se te quita de la cabeza, que todos los días te vayas a encontrar con un entierro. Y una de las más polémicas es la prohibición de esparcir cenizas en zonas urbanas. Hay sitios donde se pueden llevar perfectamente, pero no a tirarlas por ahí ni al mar. Yo, por ejemplo, los tengo enterrados, pero bueno, que ellos pueden hacer lo que quieran, que me parece bien, porque no es una cosa que contamine. Lo normal es meterles en un nicho, aunque sea en un tarro. Aunque desde 2005 estaba prohibido depositar urnas en espacios públicos, no había ninguna regulación sobre su esparcimiento. Y está pasando en grandes ciudades como Barcelona o Madrid, pero también lo tenemos aquí con el caso de Segovia. Es la gentrificación, el término que implica el desplazamiento de la población original y la llegada de otra de mayor poder adquisitivo y también de mayor edad. Y esto, Carlota Muro, tiene graves consecuencias. Sí, es lo que han denunciado ya desde varias asociaciones. Es la pérdida de vecinos en favor de turistas o estudiantes universitarios. Y esto acarrea varias consecuencias muy graves. Y es que sube el precio de los alquileres, también de los pisos. La mayoría son pisos turísticos y, por tanto, los vecinos no pueden hacer frente a esos altos costes. Acaban yéndose del casco histórico con la pérdida de servicios que esto acarrea. Lo han denunciado ya, por ejemplo, desde la Real Academia de Historia y Arte de San Quirze, que se sitúa aquí en el centro, desde la Asociación del Recinto Amurallado. Todo esto además tiene un problema todavía más grave y es que se acaba perdiendo la identidad del entorno. Asociaciones e instituciones del centro alertan, la gentrificación se empieza a notar en Segovia. Llenándose de turistas y de estudiantes que no tenemos nada ni contra el uno ni contra el otro. Pero lo que no queremos es que seamos nosotros los que tengamos que soportar todo a cambio de nada. Toda esta zona se está quedando vacía. Hay muchos vacíos, porque se conoce que quieren mucho. A mí me gusta vivir en esta zona, pero, oye, ya tenemos edad. Es la transformación de un espacio urbano que ya solo es accesible a las rentas altas. Consecuencias, se vacía el casco histórico, los vecinos no pueden pagar los elevados precios de las viviendas, surgen problemas de convivencia y desaparecen los servicios. El dinero anda muy escaso y a la hora de la verdad es lo que manda. Porque desde luego se está encargando el barrio, la ciudad entera. Y el movimiento de dependencias municipales a otros lugares de la ciudad empeora la situación. Toda la gente que viene a trabajar al centro normalmente hace mucha parte de su vida en el centro. Todo se resume en la pérdida de identidad del entorno. Piden al ayuntamiento que se tomen medidas para evitar lo que ya ha pasado en ciudades como Madrid o Barcelona. Y fíjense en este curioso rastrillo. Después de una década cerrada, un propietario de León ha abierto su vivienda de principios del siglo XX para poner a la venta muchos de los objetos que en su día quedaron en esta casa al fallecer el anterior dueño. Ahora los coleccionistas tienen 4 días para comprar estas piezas.
La carga emocional entre estas paredes la percibimos nada más entrar, de quienes construyeron aquí una vida. Tras morir sin familiares directos, el actual propietario de este edificio de 1910 pone en venta piezas únicas, muebles y enseres. Familiares que han fallecido y no están, ¿no? ¿Qué hago con todas estas cosas? Es siempre como la pregunta, ¿no? El que se lo quede a alguien que lo valore por lo que es y que entienda que esa pieza tiene valor, pues más allá de la antigüedad incluso. Objetos que los coleccionistas que acuden a estas jornadas de puertas abiertas no encuentran tan fácilmente en tiendas vintage. Tesoros, porque al final es lo que se encuentran en estas viviendas, piezas únicas, antiguas. Me he enamorado del montón, pero se me va de presupuesto. Hace 8 años que nadie entraba en una casa donde cada rincón rezuma vivencias. Esto es sentimental, tú ves esta casa vacía y recuerdas pues hace poco, cuando yo en Zaragoza vacía la casa de mi madre, ¿no? A mí me resulta un poco triste, ¿no? Pero bueno, sacas un beneficio y ya está. Una fórmula donde el anticuario pone precio a piezas como esta vajilla por encima de los 3.000 euros. Es una vajilla Royal Albert y el modelo en concreto este de rosas es uno de los que más se buscan y quizás uno de los más icónicos. Un viaje al siglo pasado para encontrar quien aprecie la antigüedad, pero sobre todo la esencia. Así marchaban hoy decenas de personas en Valladolid en la 7ª marcha solidaria por la diabetes. Quieren así dar visibilidad a una enfermedad que afecta a 6 millones de personas en toda España. Aquí en Castilla y León hay más de 300.000 afectados y hoy hemos querido conocer un poco más las implicaciones que tiene su detección, ya que si se diagnostica de forma tardía puede tener en Arbalerio consecuencias perjudiciales. Así es, una tardía detección puede comprometer el funcionamiento de otros órganos, como el caso del corazón, ya que, por ejemplo, la diabetes tipo 2 está muy relacionada con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por eso, las asociaciones diabéticas alzan hoy la voz y piden más concienciación para lograr los diagnósticos lo más rápido posible. De hecho, se estima que en Castilla y León ahora mismo esta enfermedad afecta a 320.000 personas, pero las que no están diagnosticadas de diabetes podrían rondar las 160.000. A Teodoro el diagnóstico de diabetes tipo 2 le llegó con 35 años, lo que le ha acarreado otros problemas. Yo he sufrido 2 infartos de miocardio, cáncer de garganta, todo es debido a la diabetes. Sara, con tan solo 10 años, notó que algo no iba bien y la rápida reacción de sus padres y pediatra le ha supuesto que su diabetes tipo 1 no haya afectado a otros órganos. Al final soy libre y puedo hacer lo que quiera, pero siempre con control. Un control que ahora lleva con la bomba de insulina y su sensor, pero que durante un tiempo fue diferente. A la hora del almuerzo venía todos los días mi madre a hacerme una glucemia y a pincharme, pero en el instituto tengo que ser yo, que en caso de urgencia, pues al final las que más saben son mis amigas. Por eso piden que haya más información y colaboración en el personal docente. Los que más se responsabilizan son los profesores de educación física, pero el resto de maestros dice que ellos no están autorizados a pinchar, a poner insulina ni a nada de eso. Piden, por tanto, que haya personal sanitario escolar que ayudaría no solo con cuadros clínicos, sino también a formar sobre la enfermedad al resto de la comunidad educativa. Y otra marcha, en este caso por la discapacidad, se ha desarrollado esta mañana en Ávila. Ha reunido a más de 1000 andarines y ciclistas con el objetivo de reunir fondos y dar visibilidad a las personas con discapacidad. Subir al bus para una persona con trastorno del espectro autista puede ser todo un mundo. Por eso, este proyecto busca facilitar esta experiencia. En primer lugar, con la introducción de pictogramas que les explique fácilmente el proceso con imágenes. Las personas con TEA, da igual el nivel, son todas muy visuales, entonces se queda muchísimo mejor con la información a través de un pictograma, a través de una fotografía, información que le puede proporcionar una secuencia de qué es lo que tiene que hacer para subir al autobús. Por ejemplo, coger el billete, dárselo al conductor y sentarse en el asiento. O dónde está la información de sobre qué parada o en qué momento se tiene que parar. El proyecto va mucho más allá y pretende implantar un proceso de formación para conductores del transporte público para que sepan las necesidades del colectivo con autismo. Fundamental formar a los profesionales
de los autobuses para que puedan identificar a una persona con TEA, puedan ayudarla en un momento determinado, bajar los estímulos tanto visuales como auditivos para aquellos chicos que tienen más de hipersensibilidad sensorial. Una oportunidad para hacer el transporte más inclusivo y al mismo tiempo permitir que personas con autismo puedan contribuir a reducir las emisiones de CO2 con una movilidad más sostenible a la que ahora no tienen acceso. Más de 79.000 estudiantes de la comunidad se beneficiarán el próximo curso del programa Releo Plus. Gracias a él, los alumnos de primaria y secundaria pueden acceder de forma gratuita a los libros de texto. Más adelante, anuncia la Junta, se modificarán los requisitos para que aumenten los beneficiarios de este programa. Un libro más chulo, eso es, todo eso. Y un estudio acaba de indicar que los jóvenes españoles son los más apegados a sus padres de toda la Unión Europea. Samuel Senovilla, cuéntanos más sobre esto. Así es, el 57% de los jóvenes españoles de entre 18 y 35 años afirma sentirse extremadamente próximo a sus padres, frente al 35% de la media de la Unión Europea. Además, según este estudio, un 71% de los jóvenes españoles contacta al menos una vez al día con sus padres. Esto es 22 puntos por encima de la media europea. Algo que ahonda en problemas como una mayor dependencia o vulnerabilidad, pero que también trae beneficios como un mayor apoyo social o tranquilidad emocional. 2-3 veces al día, más o menos. Sé que es mucho, pero es que de verdad nos encanta pasar tiempo juntos. Cuando vienen con algún problema, pues sí, somos, pero que tampoco están ahí todo el día quejándose. Estuvo mi hija de oposición, vinimos con ella, la acompañamos allí, cuando yo creo que en otros países ya con 20 y tantos años como tiene mi hija ya no la acompañan. El departamento de IMAX de Vivesoy dice que como cultivan solo en España, son más sostenibles. Vamos, que para qué traerlo de fuera si lo tenemos aquí bien bueno. ¿Qué departamento? Eso digo yo. Y ahora prueba la nueva Vivesoy Centeno. Vivesoy, más cerca, sabe mejor. Periodistas, comunicadores o cómicos como Jesús Corbacho, Lorenzo Milad o Vicente Vallés, entre otros, están pasando el fin de semana en Burgos con el fin de convertirse en prescriptores de la ciudad, apoyando la candidatura a la capitalidad cultural Burgos 2031. Han estado en la catedral, el monasterio de las Huelgas o en los yacimientos de Atapuerca. Entre todos suman unos 8 millones de seguidores en redes sociales. Aquí también esos buenos actores, maestros, dejaron también un poco... El cielo de la provincia de Segovia se ha convertido, fíjense, en un atractivo para el llamado astroturismo. La ausencia de contaminación lumínica en pueblos como Muñoveros ha favorecido la aparición de un curioso tipo de hotel, el Hotel Burbuja. Una habitación burbuja completamente abierta para disfrutar del entorno y del cielo, pero con la privacidad suficiente como para que la experiencia sea completa y especial. Cosmoveros ofrece la posibilidad de algo así como acampar al raso, pero en un espacio lleno de comodidades. Claramente todo el mundo que viene a Segovia, lo primero que se fija, el público de Madrid, que es el que suele venir, viene y lo primero que se fija es, se ven las estrellas. Es algo que no en todos los sitios al final se puede aprovechar. Pero aquí lo que queremos ofrecer es la experiencia de contemplar el cielo en una cama cómoda, con quien tú quieras, sin frío, sin calor, viendo pasar el cielo, tanto las estrellas, el movimiento del cielo en la noche, como la lluvia, como el granizo, como el aire. Además de disfrutar del cielo, cada burbuja tiene un espacio cuidado con detalles más propios de otras latitudes, como el jacuzzi al aire libre. Siempre se ha romantizado la idea de en los países nórdicos, con la nieve alrededor, en un jacuzzi caliente. Aquí en Segovia, en los últimos años a lo mejor no tanto, pero siempre ha habido nieve. Coger un albornoz que servimos y que puedan entrar en el jacuzzi calefactado. Por el momento, en este espacio de Muñoveros tienen 2 habitaciones de estas características ya en uso y quieren llegar a contar con 3 más. Y en Zamora están en fiestas. Una semana queda por delante para celebrar San Pedro y lo hacen con las ferias clásicas y tradicionales, las de toda la vida, pero también con novedades como por ejemplo San Andrés, la Feria del Vermú.
Una feria que nace con media docena de casetas para dar visibilidad a los productores de la provincia. Elaboran una bebida que está de moda y cuyo consumo no deja de crecer. Aprovechan los excelentes vinos de la tierra para darle forma a esta bebida, que tiene una base común, el ajenjo, y al que luego le añaden hierbas aromáticas al gusto y otras especias. Todo para conseguir una mezcla que puede ser rojo, de color blanco o incluso azul, porque el abanico no deja de crecer, igual que las expectativas de esta feria, que nace con la intención, todo parece indicar, de seguir creciendo en futuras ediciones. Es una cita que sirve de punto de encuentro para compartir esta bebida y también para conocer algunos de sus secretos. Tiene que tener además unos aromas que sean distintos al sabor, que cuando tú lo llevas a la nariz huela a vino, huela a especias, pero que además cuando tú lo pruebes, tu cabeza, tus neuronas digan, uy, pero si esto no es lo que me había olido. Todo integrado, eso es lo más importante, que no sobresalga nada. Y luego un vermú tiene que ser que pruebes un sorbo y te apetezca tomar otro. Eso es lo más importante de un vermú. Pues después de un rico vermú, la noche en Zamora ayer se cerró con el concierto de OGT Calor. Carlos Areces y Aníbal Gómez envolvieron el auditorio de Ruta de la Plata con la divertida locura de su transgresor, espectáculo que se completó con Chimova.